Miguel Alemán Valdés, presidente de México, 1946-1952. El Partido de la Revolución Mexicana, PRM, postuló a Miguel Alemán. El PRM cardenista cambió su nombre y el 18 de enero de 1946 se transformó en Partido Revolución Institucional, al mismo tiempo que cambiaban su lema a Democracia y Justicia Social. En su campaña esbozó un proyecto económico y político alrededor del cual intentó crear consenso nacional. El líder obrero Vicente Lombardo Toledano articuló el proyecto. Sus ejes eran la democratización de la vida política y el avance de la industrialización. Alemán recogió el proyecto lombardista y este proponía aprovechar la unidad nacional contra el fascismo de los años de la guerra, dándole un nuevo contenido y objetivos, crear una economía de la abundancia que sería la base para una nación más justa e independiente. Los factores de la productividad colectiva deben estar dispuestos a cooperar entre sí, persiguiendo una nacionalidad superior a la que todos ellos sirvan con lealtad. Todo esto orientado al progreso de la nación. Factores externos. Estados Unidos comenzaba a ser una superpotencia gracias a que sus intereses iban más allá de lo regional, buscaban lo global. El presidente Harry S. Truman declaró la división del mundo entre mundo libre, capitalista y mundo socialista. El Congreso de Estados Unidos tomó la decisión de brindar apoyo a quienes estuvieran en contra de los regímenes contrarios. Se cristalizaba así la Guerra Fría. Era tarea de México buscar convencer al gobierno de Estados Unidos acerca de lo conveniente que era que tanto México como América Latina tenían que utilizar la sustitución de importaciones, la protección y tenían que tener participación estatal activa en la economía. En palabras de Ramón Beteta, lo que ocasionó esto a México fue un préstamo sin intereses a los Estados Unidos, el cual se nos pagó con una cantidad menor de la que nosotros dimos. Nosotros dimos a Estados Unidos mercancías a un precio bajo y cuando nosotros convertimos esas mercancías en dinero y ese dinero en nuevas mercancías, estas mercancías americanas habían subido de precio. Así que en realidad compramos menos de lo que nosotros habíamos dado. Una de las principales características del gabinete alemanista fue el haberse presentado como un grupo que ya contaba con una preparación universitaria, que estaba alejada de la política y siendo defensores del gran proyecto de modernización económica y política de México. De los principales motivos por los cuales el impulso de la reforma política llevó a México a la modernidad política fue que al finalizar la guerra, México contaba con una alianza con los países vencedores, y esto en conjunto que Alemán era el primer presidente ejecutivo civil que contaba con estudios universitarios. Alemán recibió la presidencia en un momento donde el país estaba con un importante movimiento obrero que sufría la advertencia de volverse un sindicalismo combativo y con mucho poder. Este movimiento se configuraba en tres partes: el movimiento obrero del sexenio pasado, la Confederación de Trabajadores de México, CTM, y sus sindicatos. Los conflictos bélicos mundiales, además de la ya mencionada lucha constante contra el fascismo, se consideraban motivaciones necesarias para la existencia de colaboración entre Estado y sindicatos, que tenían como idea que este era el medio para lograr la estabilidad política. El 17 de febrero de 1947, el presidente hizo pública la reforma del artículo 115 de la Constitución, en donde otorgaba el voto a la mujer a nivel municipal. Se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1947, el Instituto Nacional Indigenista en 1948 y el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana en 1950.
Hacia finales del año 1946, el presidente Miguel Alemán contribuyó financieramente para que se continuara la construcción de Ciudad Universitaria. El Auditorio Nacional comenzó a construirse en 1952 y terminó su construcción en 1953 bajo el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. El gobierno de Miguel Alemán Valdés llegó a su fin en el año de 1952, dejando como predecesor a Adolfo Ruiz Cortines.